Hola, muy buenas. Aquí estoy para contarles cómo funciona hoy la osteopatía biológica integral, que siempre me preguntan qué es hoy, y realmente es una información que les tengo que dar bastante amplia. Es muy simple, pero se hace compleja por la cantidad de cosas que yo les tengo que comentar que involucra OBI, que contiene OBI. Vale, para empezar, OBI es un método terapéutico, porque así nos entendemos. Ya verán por qué hago esta especie de duda, ¿no?, de quiebro, ¿no? OBI es un método terapéutico de amplio espectro, ¿eh? Para que nos entendamos. ¿Qué significa amplio espectro? Todo, ¿sí? OBI está constituido primero por 5 leyes biológicas. Estas 5 leyes biológicas, para empezar quiero que tengamos en cuenta qué significan leyes. Leyes es algo que se repite constantemente de modo idéntico y que siempre se puede comprobar desde cualquier sitio, de cualquier estamento, ¿sí? Una ley es obsesivamente repetitiva, es matemáticamente exacta, es continua y ocurre siempre que se da ese fenómeno, siempre ocurre lo mismo. Por eso es una ley, ¿bien? Esto está basado en 5 leyes que descubrió Hammer hace 30 años, un poco más. Estas 30 leyes nos permiten valorar el origen de lo que hoy se llama enfermedad. Presten atención, les estoy diciendo que valoro, o se puede valorar en base a leyes, el origen, ¿sí?, la causa, el inicio, el motivo por el cual tú tienes una gripe, una cefalea, por supuesto, tanto repetitivas como circunstanciales, ¿sí? Cuando tú tienes una lumbalgia, cuando tú tienes, que hay tantas posibilidades, tienes una enfermedad en el páncreas, tienes unas malas digestiones, tienes acidez, tienes el nombre que tú le quieras dar, o el nombre que tenga la enfermedad. En biología, hace más de 30 años, un señor, un alemán, tal Dr. Hammer, descubrió, y como todo lo que es científico por accidente, ¿sí?, que el origen de su, en este caso él tenía un cáncer testicular, que el origen de su cáncer testicular se había producido a consecuencia de un disgusto que había tenido por la pérdida de su hijo. ¿Bien? No voy a desarrollar esto, pero básicamente este es el leitmotiv, digamos, del descubrimiento de las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, que él luego durante 30 años, hasta su fallecimiento hace poco, estuvo trabajando en clínica y comprobando esto que él descubrió, y sus colegas, ¿sí?, que sepan que hay muchísimos médicos que están estudiando esto, ¿sí? Se está estudiando en México, se está estudiando en Perú, se está estudiando en Argentina, ¿sí?, y lo están haciendo los médicos en forma masiva, muy tímidamente, como es casi habitual. Se está haciendo aquí en España, ¿sí?, pero que sepan que hay muchos médicos, muchas enfermeras, ¿sí?, y por supuesto muchísimos terapeutas alternativos y más osteópatas, ¿bien?, que están detrás de la comprobación, que eso es lo primero que ustedes tienen que hacer, detrás de la comprobación de estas leyes en base a cada uno de los o de las enfermedades o las disfunciones que ustedes tengan como terapeutas que tratar. ¿Bien? Tanto Hammer como yo hemos comprobado que lo que Hammer ha manejado como ley es así. Yo llevo desde el año 95, que fue cuando me formé con él, experimentando estas leyes, probando estas leyes. Todos los días estamos aprendiendo algo, y ese algo es que las leyes se cumplen, ¿sí?
en base a una cantidad infernal de enfermedades con distintísimas variables, y en todos los casos estas enfermedades, sus orígenes siempre se remiten al mismo estado conflictivo, vivencial, emotivo de un acontecimiento que ha generado el cambio comportamental y orgánico de mi organismo en forma global o en forma puntual. En este momento o en ese momento en el cual yo recibo ese gran disgusto, shock o DHS, como lo determina Hammer, insisto, mi cuerpo se cambia, ¿sí? No es lo mismo que yo esté ahora hablando tranquilamente con ustedes a que en este preciso momento suene el teléfono y me digan que alguien de mi familia, para mí muy importante, ha fallecido o está grave. Voy a cambiar instantáneamente mi campo mórfico, mi energía, mi ser, mi estar, mi psicología me llevará a una interpretación de esos acontecimientos, de ese acontecimiento, y esa interpretación personal, psicológica, me va a hacer que yo entre automáticamente en un estado de ánimo y automáticamente hay una parte de mi cuerpo, ¿sí? O un órgano o varios órganos que se van a hacer cargo de ese gran disgusto, que van a estar impactados por ese gran disgusto, que podrá ser que aprieto los puños, pues ya tengo las manos, los músculos de adentro de la mano y los músculos del antebrazo, que son los que controlan esta gestión. Al yo tenerlas apretadas, ya van a generar un acto, y ese acto es una presión mecánica de no poder sostener a alguien que siento que se me escapa, ¿sí? Y apretaré mi mano derecha o mi mano izquierda o las dos en función de lo que esa persona signifique para mí, porque el lado derecho significa una cosa en biología, ¿sí? A nivel emotivo, y el lado izquierdo significa otra. Entonces, cuando yo recibo la información, no va a ser lo mismo que me digan ha fallecido tu padre, ¿sí? Donde yo apretaré mi mano derecha, por dar una interpretación, porque podría apretar la mandíbula, ¿sí? O podría sentir que no soy capaz de articular palabra, entonces eso va a quedar como si me están ahorcando, ¿no? Es que me quedo ahí clavado, ¿ok? Creo que a ustedes les ha pasado esto. Lo bonito de biología, de esto que estoy haciendo, es que lo que les estoy comentando ustedes lo han vivido. No es que yo se los comente porque a mí se me ocurre. Pero esto es 100% así, que cuando nosotros recibimos un disgusto, algo de nuestro cuerpo se colapsa. Lo que es bien claro, ¿sí? bien aparente, bien obvio, la parte estructural, musculoesquelética, ¿sí? Me quedé sin palabras cuando me dijeron esto. Ya nos está indicando que hay una fonación que se acaba de... Perdón. Una fonación que me acaban de llamar. Una fonación que se acaba de obturar, ¿no es cierto? Una fonación que se acaba de, ¿cómo podría decir? De colapsar, ese es el nombre, ¿sí? Y esa fonación que se acaba de colapsar, a mí me va a generar automáticamente un comportamiento, ¿sí? Tengo el órgano, garganta, que se colapsa, y tengo luego un comportamiento que va a ir paralelo a esa, no poder decir algo, no poder articular palabra, no poder llorar, Chicos, chicas, mujeres, hombres que me están escuchando, ustedes saben que en algún momento de sus vidas ha quedado esto que, ay, no te lo puedo decir. Bueno, cuando esto empiece a resolverse al cabo de X tiempo, es que ustedes padecerán de una típica angina o un típico dolor de garganta, ¿sí? O una ronquera aparentemente incoherente, pero una ronquera al final, que genera puntualmente una resolución, o está marcando la resolución funcional de un problema vivencial que yo he padecido tiempo atrás. ¿Qué les estoy contando? Les estoy contando con esto que el origen de las enfermedades, de acuerdo a mi modesta y amplia experiencia, junto con un montón de colegas, y digo colegas todas aquellas personas
que estamos trabajando independientemente de nuestra profesión, ¿sí? Colegas, todos aquellos que estemos trabajando con leyes biológicas, ¿sí? Donde los hay personas de la calle, con y sin conocimiento de altas ciencias, ¿sí? Sin conocimientos médicos, sin conocimientos de fisiología, pueden perfectamente aprender cuáles son los conflictos emotivos que nos generan adaptaciones orgánicas que en una determinada fase se van a transformar en sintomáticos. Estas personas de la calle, al igual que profesionales como yo, en el caso de la osteopatía, y otros terapeutas alternativos, ¿sí? Y luego de la gama oficial, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, en fin, toda la gama de personas, ¿sí? Porque tengo ingenieros, he formado y formo ingenieros, arquitectos, en fin, biólogos, ¿sí? Cualquier tipo de persona puede hacerse cargo y recibir la información esta biológica, porque puntualmente esto es muy simple, es muy amplio, ¿sí? El cuadro sinóptico que yo tengo atrás es donde están escritas todas las leyes biológicas con todos los tejidos embrionarios y sus variables, y como ven tiene unas letras muy pequeñitas porque hay un mogollón, una cantidad muy grande de opciones, ¿sí? Porque hay una cantidad muy grande de disgustos y de órganos y de síntomas y de enfermedades que ustedes conocen, en donde evidentemente el origen emotivo es muy simple, la sintomatología también, pero el estado cultural que ustedes tienen, lo que ustedes saben de todo esto, les va a generar una gran confusión y los va a meter en un estado de miedo, pánico, ¿sí? En el momento en el cual se les haga un diagnóstico convencional, y cuando este diagnóstico convencional no tenga solución ni se cronifique, me vendrán a ver a mí o a un terapeuta alternativo X, ¿sí? En el caso de ver a un terapeuta alternativo, como en el caso mío, relacionado con biología, pues yo te diré exactamente lo que te ha pasado, porque la matemática de la vida es matemática, ¿sí? Nosotros somos matemática, el universo es matemáticas, los síntomas son matemáticos, los disgustos son matemáticos, pero paradójicamente todo eso se da bajo un prisma de aleatoriedad, no se puede prever ni prevenir, ¿sí? No se puede prever ni prevenir un disgusto, por consiguiente no vas a prever ni prevenir una enfermedad, olvídate, ¿bien? Entonces, el problema que tienen las personas es que están buscando el origen de la enfermedad en sus propios fallos. Y yo les voy a hacer que hagan un pequeño juego de memoria y de pensamiento, de lógica, que nosotros llevamos en la Tierra miles de años. Y los que llevamos miles de años, cientos de años atrás, no teníamos toda esta parafernalia técnica de personas que supuestamente nos curan o nos cuidan que no nos enfermemos. Paradójicamente, en estos años que hay tanto de terapias, ¿sí? Es cuando mayor cantidad de enfermedades tenemos, es cuanto peor calidad de vida relacionado con síntomas tiene el ser humano, ¿sí? Incluso aparecen enfermedades nuevas como locos, ¿sí? Hay por todos lados nuevas enfermedades que, paradójicamente, y esto se los doy para que lo piensen, estas nuevas enfermedades a nivel orgánico siempre tienen los mismos síntomas, ¿eh? ¿Sí? Cuidado. Eso ya lo vamos a ver en otra explicación, ¿no? ¿Qué es una enfermedad y qué es un síntoma? ¿Y cuál es la diferencia entre un síntoma, que da un nombre de enfermedad, y otra enfermedad que tiene otro nombre, pero el síntoma es el mismo? Vamos a ver eso, ¿eh? Ya lo vamos a ver en otro video. Decía entonces que el miedo que ustedes tienen, lo tienen basado puntualmente en el supuesto fallo de sus cuerpos. Pero ustedes no piensan, claro, su parte psicológica, donde está incrustado ese miedo automático, ¿sí? En su tronco cerebral, no los deja razonar, ¿bien? Pero yo estoy aquí para que pongamos un punto, ¿sí? Un punto y seguido, un punto y aparte, o una coma por lo menos, ¿sí? O un signo de pregunta, ¿sí? Si quieres, a este diálogo interior de miedo automático a una idea, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos el origen de una enfermedad en la emoción o
en el fallo del cuerpo, si esa es la emoción, pues es normal que tengamos con este mundo tan conflictivo muchas enfermedades porque hay muchas emociones encontradas. Pero el cuerpo ya es incoherente que nos digan que falla. ¿Por qué? Porque el cuerpo lleva miles o incluso millones de años funcionando como cuerpo. No solamente el cuerpo del humano, sino que el cuerpo del resto de los animales, incluso los dinosaurios, si nos vamos a echar para atrás, tienen un funcionamiento metabólico estructural idéntico al nuestro. No es la diferencia de que el corazón de un dinosaurio funcionaba distinto al nuestro, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos con la parte humana nada más, para no liar más este tema, de lo liado que está. El hombre lleva miles de años en la Tierra, y lleva miles de años en la Tierra gracias a su propia capacidad, no gracias a sus métodos alternativos o directos de medicinas. No, el ser humano vive automáticamente solito a su alma, sin necesidad de que nadie lo cuide, durante miles de años. Y luego, por una cuestión de lógica, ensayo, acierto y error, todo lo que en realidad no funcionaba de estos cuerpos en tantos miles de años ya ha sido separado, ya ha sido decantado. Todo aquel cuerpo que tenía una falencia ya no está, ¿vale? Los cuerpos son estructuras perfectas para funcionar en la Tierra, exactamente como los cuerpos de un pez, ¿sí? Los peces. ¿Alguna vez hemos visto algún pez nadando en círculo porque tiene una contractura en una aleta y se le contracturó de nadar? Porque claro, el pez nada. Pero resulta que a ti sí se te contractura la pierna de caminar, ¿sí? Tú caminas y como caminas mucho, la pierna se te contractura. Pues ¿por qué el pez no se le contracturan las aletas? O al pajarito, que se caería como una piedra, claro. Este tipo de cosas son cosas que se tienen que ustedes ir planteando, ¿sí? Para que alguien se las explique, porque las contracturas y los dolores las tienen, ¿sí? Las limitaciones de parálisis o las limitaciones funcionales o los cambios orgánicos los tienen. Se los podemos explicar perfectamente en biología. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuándo fue el origen de esta problemática? Y verán que a nivel conflictivo, matemáticamente, y ahí me juego el tipo, verán que siempre que hay un síntoma, siempre pasó algo conflictivo emocional. Esto se los juego a cualquiera, lo que quieran, que cualquier síntoma que tengan, el origen siempre es el mismo, con relación a ese órgano y a ese síntoma. Y en las personas, ese órgano y ese síntoma es igual en todos, ¿sí? Si estamos hablando del origen de una diabetes, en todos es exactamente el mismo origen. Si estamos hablando del origen de un cáncer de colon, en todos los cánceres, el origen conflictivo vivencial siempre es el mismo. Y así en el 4.000 y pico de enfermedades que tenemos en el Vademecum moderno de enfermedades globales y las que vienen nuevas. Entonces, claro, si nosotros queremos encontrar dónde está el origen de esta enfermedad, tendremos que ver algo muy importante. O tendríamos que tener en cuenta algo muy importante, es que ustedes tienen un estado de miedo automático. ¿Dónde se ha creado ese miedo automático? En la cultura durante tantísimos años, ¿sí? No solamente la cultura que ustedes tienen, sino que la cultura de nuestros ancestros sigue siendo la misma. Nosotros necesitamos, por condición biológica, alguien que nos comande, alguien que nos dirija. Saben que las manadas, los grupos, y eso es lo que son los humanos junto con el resto de los animales, lo que es la manada, el grupo, ¿sí? la tribu, no tiene capacidad de pensar. Necesita que alguien los dirija. Ese director es a quien la manada dirige, ¿sí? Cuando hay un partido de fútbol, los jefes del conjunto de los hinchas es un tipo, ¿sí? Que tiene su cadena de mando, pero es un jefe, ¿sí? En la policía hay un jefe, ¿sí? En el barrio hay un jefe, ¿sí? En un grupo étnico determinado, como los gitanos, hay un jefe. Cualquier sitio tiene un jefe. Ahora, a ese jefe todo el mundo lo sigue. Y lo que esa persona, ese ser, ese alfa diga, va a misa. Nadie le va a discutir. Vale. ¿Eso por qué ocurre? Porque desde pequeñitos, ya nos han inculcado quién es el jefe, a quién tenemos que obedecer de forma ciega. Nuestros padres obedecen de forma ciega por consiguiente, ellos nos inculcan eso. Ellos no saben de dónde viene la información, pero simplemente, como yo no sé de dónde viene la información, tuve que hacerle caso a mis padres.
Porque la información, la culturización, me la han generado, me la han brindado mis padres, incluso mis amigos, mi entorno y la masa amorfa cultural en la cual yo vivo, ¿sí? Una masa amorfa muy bien organizada, pero no deja de ser una masa, ¿sí? No hay una identidad en lo que es la cultura, el grupo, digamos, ¿eh? Se ve una masa. Entonces ustedes y yo y todos hemos recibido información de 0 a 7 años, como más o menos años, ¿sí? Pero bueno, más o menos salimos del vientre de nuestra madre con una determinada información, viviendo en un útero, con unas capacidades determinadas, pero cuando salimos al oxígeno, pues nos tienen que resetear y dar otro tipo de información. Esa información lleva códigos, y esos códigos se van guardando en nuestra inconsciente psicológico, ¿sí? Aparte de nuestra mente superficial, de nuestras ideas superficiales. Esta información que se va guardando desde pequeñitos durante entre 0 y 7 años, incluso con el tipo de crianzas